En un momento de guerra, incertidumbre constitucional y profundos cambios sociales, Israel se enfrenta a preguntas fundamentales sobre el tipo de país que quiere llegar a ser. En una nueva serie sobre la ley básica, estamos hablando con líderes políticos que buscan responder esas preguntas en las próximas elecciones, comenzando hoy con Einat Wilf, ex miembro de la Knesset, académica en ciencias políticas, defensora global de Israel y ahora quizá la fundadora del partido Oz. Soy Elana Masal Diamant, directora ejecutiva del Foro de Ley y Libertad de Israel, y esto es Ley Básica. Anat, muchas gracias por acompañarnos hoy. Es un placer. Bien, entonces vamos directo al grano. ¿Podrías decirle al público cuál es la plataforma con la que te postulas? Y debo mencionar que también es bastante inusual que siquiera te postules con una plataforma como Partido Israelí. Así que mis respetos. Sí. Así que el mensaje principal de Oz, y de muchas maneras lo he ido definiendo con más claridad hace relativamente poco. Quiero decir, tenemos una postura sobre muchos temas en la sociedad israelí. Pero yo diría que la razón principal por la que me postulo con un partido político nuevo, distinto e independiente y lo comparto, es porque siento que tengo un papel que desempeñar en defender a Israel contra amenazas externas. Y creo, y lo he creído desde hace mucho tiempo, que lo que yo llamo la amenaza ideológica, la guerra narrativa, es el frente más importante en este momento. Y es en la que la tormenta que se avecina es la más peligrosa. Así que, en broma, digo que quiero asegurarme de que Israel esté a salvo de esa guerra para que los judíos y árabes dentro de Israel puedan seguir discutiendo. Y la idea es, y por eso es un tipo de partido político que permite a todos los demás partidos políticos. Porque, sabes, la idea de la argumentación entre partidos políticos es muy central para lo que son los judíos, para lo que es la democracia israelí. Pero mi papel durante años, si no es que por más de 2 décadas ya, ha sido el de alguien que ha estado muy atenta a eso, como la tormenta que se avecina, ya sea en nuestras fronteras, entre los palestinos, en lo que he llegado a llamar como el auge del antisionismo en Occidente, esta guerra de información y de narrativas. Y cada vez más, básicamente, solo me he enfocado en eso. El partido Oz es el partido que defiende a Israel de las amenazas externas para que todos los demás partidos puedan seguir discutiendo adentro. Bueno, le has dado sustancia a eso en forma de 3 pilares fundamentales. Y este es un programa que se enfoca más en las cuestiones legales y constitucionales, pero también me gustaría abrir la discusión sobre los tres. Todos son importantes. Uno es promover la paz basada en la aceptación árabe y palestina del sionismo y el desmantelamiento del palestinismo como ideología. Estoy leyendo directamente del sitio web del partido OS. Uno es servicios públicos para quienes sirven al público, y otro se llama pasar de la mentalidad de exilio a la conducta soberana. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esa plataforma? Sí, la idea aquí es que, en general, lo que el partido OSET propone para la gente y para Israel en su conjunto es desarrollar una actitud más madura, lo llamamos una actitud soberana, adulta, que en lugar de huir de los problemas, como lo hemos hecho durante mucho tiempo, tanto a nivel interno como internacional, en lugar de tratar de comprar otro momento de tranquilidad pagando a grupos internos y a nuestros enemigos. Necesitamos, con valentía, como sugiere el nombre OS, abordar algunos de esos problemas fundamentales. Así que uno de ellos habla sobre nuestra política exterior y de seguridad, que necesitamos tener una visión de paz. Necesitamos líderes que siempre puedan encarnar lo israelí. Y yo diría que el profundo deseo judío de paz debe ser, diría, con una precisión láser, enfocándonos claramente en el hecho de que el único obstáculo para la paz siempre ha sido la obsesiva negación árabe y especialmente árabe-palestina de la autodeterminación judía en cualquier parte de la tierra. Así que esta es una idea a largo plazo. La segunda habla del contrato interno israelí que sostiene que hasta que tengamos paz, mientras Israel sea un país pequeño, abarrotado y en constante lucha, siempre seremos un país de solidaridad colectiva y mutua.
Solo tenemos que asegurarnos de que la solidaridad sea real, que todos contribuyan. Así que el argumento básicamente dice que todos están invitados a servir al país y a su gente. Pero si te niegas, entonces no tienes derecho a todos los servicios sociales y de bienestar que el país solidario de Israel ofrece. Y el tercer pilar, de una mentalidad de exilio a una conducta soberana, en muchos sentidos, es la idea fundamental de ser maduros, adultos, de ya no huir de los problemas. Y tiene que ver, por ejemplo, con la necesidad de Israel como un país soberano a largo plazo, de asegurar que todos sus hijos sean educados en el etos de Israel. Así que significa una educación nacional, una educación sionista en el idioma hebreo, y en temas que te preocupan, como la constitución, la reforma legal, todo eso, el argumento es parte de la mentalidad soberana. Significa que más allá del tema completamente secundario de, ya sabes, esa especie de pulso entre el poder ejecutivo y el poder judicial, la verdadera solución está en que ambos cedan, entreguen gran parte de la autoridad que han usurpado durante décadas. Del único órgano en Israel que representa al soberano, que es la Knesset. Entonces se me ocurre, dijiste que te ocupabas principalmente de la narrativa externa sobre Israel para que judíos y árabes pudieran debatir internamente. Y debo mencionar que igual de seguido, si no es que más seguido, es entre judíos y judíos. Se me ocurre que la narrativa es realmente clave para todas las cosas que mencionaste, en el sentido de que los jaredíes tienen su propia narrativa religiosa y prioridades y identidades sociológicas. Los árabes israelíes en gran medida también lo hacen. Ciertamente la narrativa palestina de identidad nacional, pero el único lugar donde parece que dices, sabes que vamos a establecer algunas reglas para nosotros sobre cómo pelear sin resolver nada en cuanto a la narrativa, es en la cuestión del derecho constitucional. Y como tenemos poco tiempo, creo que empezaré por ahí y luego regresaré a los temas jaredí y palestino. Entonces, creo que muchas veces hay una audiencia angloparlante para este programa, obviamente, y muchas veces, al menos las personas que viven, digamos, en Estados Unidos, creen que una constitución es lo que resuelve el problema aquí. Y tú vienes y dices, no solo estamos pensando completamente de manera incorrecta sobre el equilibrio de poder cuando venimos de un régimen presidencial, sino que también estamos pensando de manera incorrecta sobre la solución. Y aquí está mi idea. Tú tenías algo que habías desarrollado y coescrito en un artículo, que podrías explicarlo un poco más. Así que las constituciones esencialmente no son garantía de nada. Tenemos sociedades que son terribles y no son democracias, no preservan los derechos y sí tienen constituciones hermosas. Y algunas de las democracias más exitosas, por cierto, Israel está entre ellas, Nueva Zelanda, Gran Bretaña, no tienen constituciones. Y son democracias fuertes que protegen los derechos de las minorías y los derechos humanos. Así que las constituciones no son garantía de una buena sociedad. Además, las constituciones se redactan en momentos únicos de la historia de una nación, como la independencia, el fin de una guerra civil o el dominio colonial. Israel tiene en su momento fundacional, el documento más parecido a una constitución, la Declaración de Independencia. Y podría haber un momento más para una constitución, el día en que tenga paz y fronteras definitivas, y sepa quién está dentro y quién está fuera en términos de quién pertenece a la comunidad política israelí. A menos que eso ocurra, no habrá constitución, así que no tiene caso gastar energía en eso. Lo único que realmente se requiere es entender que la Knesset, el Parlamento, es el único órgano que representa al soberano. Esa Knesset tiene que fortalecerse en relación con el poder ejecutivo y el judicial. Bien, entonces vamos a entender esto un poco mejor. Lo que estás diciendo, efectivamente, creo, es que necesitas reglas sobre cómo quieres gobernar, pero no necesariamente tienes que llegar a un acuerdo sobre las cuestiones de valores. Y en la medida en que hay cuestiones de valores, están suficientemente abordadas ahora mismo en la Declaración de Independencia. Am, y me pregunto sobre eso. Creo que una de las cosas clave que he encontrado, ya sabes, obviamente soy estadounidense originalmente, y luego al venir aquí
es que hay un debate profundo sobre que un lado realmente quiere que el poder político, la Knesset, tenga, creo, probablemente la cantidad de poder que te gustaría, y confían más en eso que en lo que tenemos actualmente, que es un poder judicial extremadamente intervencionista y poderoso. Y luego el otro lado básicamente dice, pero si vamos hacia ese gobierno más popular, si ahí es realmente donde reside el poder, como fue obviamente en la fundación, ¿verdad? Pero si ahí es donde se queda, entonces, ¿cómo aseguramos nuestros derechos civiles y políticos básicos, verdad? ¿Tú qué piensas sobre eso? Primero tengo que decir que creo que ya estamos en un punto donde la idea de una Suprema Corte altamente intervencionista es más un mito que una realidad. Por cierto, un mito que también les sirve a muchos políticos. Lo vi de cerca. Como miembro de la Knesset hay una especie de indefensión aprendida. Es un término psicológico conocido donde en realidad te vuelves adicta a la idea de que no puedes lograr nada. Porque en realidad asumir tu poder es un trabajo difícil y es mucho más fácil culpar a otros por las razones por las que no logras hacer las cosas. Así que he visto que ese fenómeno se desarrolla, lo veo, vi cómo debilitó a la Knesset, vi de cerca cómo los miembros de la Knesset se volvían adictos a eso porque entonces puedes hacer grandes declaraciones, puedes aprobar leyes que sabes que en realidad no resistirán el escrutinio ni siquiera de una Suprema Corte muy poco intervencionista. Porque si en realidad supieras que la responsabilidad final recae aquí, en la Knesset, te comportarías de una manera muy diferente. Y lo vi de cerca. Así que sí, parte de lo que estoy proponiendo no son solo medidas reales que fortalezcan a la Knesset. Hay muchas cosas técnicas que se pueden hacer para fortalecer a la Knesset, pero parte de esto también es una actitud. Esto regresa a la mentalidad soberana en lugar de la mentalidad de exilio, la que asume la responsabilidad, la que entiende que esto es nuestro. De nuevo, esta es otra razón por la que me meto en política, porque la idea que tuvimos durante mucho tiempo de que podemos delegar nuestra política a personas que digamos no lo son, lo mejor que el pueblo de Israel tiene para ofrecer es que no podemos tener un país bien gobernado cuando no tenemos a los mejores. La gente va al gobierno, al servicio público y a la Knesset. Y estas son cosas que no se pueden legislar, son cosas que tienen que ver con el ethos, son cosas que puedes encarnar. Esas son cosas que puedes pedirle a la gente que siga, pero tienes que liderar. Así que estoy de acuerdo contigo. Ha habido un largo proceso de debilitamiento de la idea de soberanía. Por cierto, no somos únicos en eso en Israel. El debilitamiento de los órganos legislativos a favor de los órganos ejecutivos y judicial es un fenómeno universal de todas las democracias. En Israel es un poco más extremo debido a nuestro control de los territorios, que es únicamente judicial y ejecutivo, y no parlamentario. Pero la solución en todos los casos, este nuevo fortalecimiento de los órganos soberanos, los órganos legislativos. Así que antes de que realmente hablemos de lo que es eso, solo quiero detenerme un momento en algo que dijiste porque quiero entenderlo correctamente. Este fenómeno que mencionaste sobre la indefensión aprendida y la legislación irresponsable es algo que ya ha surgido antes en este programa. De hecho, creo que incluso la semana pasada surgió un poco en el contexto de una discusión sobre los jaredíes y las intervenciones de la corte allí, y uno de mis puntos realmente era que ese es uno de los casos más difíciles de usar como ejemplo, aunque por un lado técnicamente puedes demostrarlo. La corte intervino varias veces sin ninguna base. Lo hizo sin más, excepto por la autoridad que ella misma se otorgó. Repetidamente haciendo grandes cambios sociales y políticos y creando mucha agitación, ¿verdad? Pero al mismo tiempo puedes ver el tipo de legislación y el estancamiento político que ha surgido alrededor de este tema. Y por eso es difícil argumentar de manera convincente que no es algo que la gente sienta emocionalmente que es necesario. Lo entiendo. Sin embargo, en casi cualquier medida, el poder judicial israelí es mucho más intervencionista que el de casi cualquier democracia occidental. Creo que tal vez podrías plantear ciertos argumentos sobre la India, pero ya sabes, entre jueces que están involucrados en la selección judicial, y luego, quienes han constitucionalizado leyes, quienes se han otorgado a sí mismos la facultad de revisión judicial, quienes anulan leyes, quienes usan el criterio de razonabilidad. Ya sabes, esa lista definitivamente existe.
Ahora, hay personas, como dije, que creen que está justificado. Y creo que ese argumento es el que quiero que alguien pueda reunir a las personas que creen que está justificado y a las personas que creen que no lo está en torno a una nueva visión. Y tal vez esa es la que tú estás proponiendo. Pero yo me sentiría un poco como si tal vez me hubiera perdido de algo si no mencionara también esa parte. Y creo que ser justa requiere eso. Am, entonces, ¿por qué no pasamos a tu solución antes de que haga mi segundo punto? Porque realmente quiero escucharte. Y dentro de eso, por favor, obviamente puedes contradecir cualquier cosa que haya dicho. De nuevo, la única solución real es volver a reivindicar a la Knesset como el único organismo que es elegido directamente por el pueblo. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué implica eso? ¿Qué implica eso? Pues implica varias cosas. Algunas cosas son técnicas y otras, como dije, solo se pueden encarnar. Son una cuestión de etos. Las cosas que son técnicas. La Knesset israelí, necesitamos lo que algunas personas llaman una constitución mínima, que es una ley que básicamente crea una verdadera jerarquía de leyes y determina esencialmente cuáles leyes son más constitucionales, no solo limitadas a la revisión judicial, y cuáles pueden serlo, o al menos en un nivel muy limitado. Eso es una cosa. Eso es como las reglas del juego, en lugar del todos contra todos que tenemos ahora. Más allá de eso, la Knesset es uno de los parlamentos más pequeños del mundo per cápita. Necesitamos ampliarla al menos de 120 a 180 miembros, si no es que más. Porque no tenemos en la Knesset israelí suficientes personas que sean solo parlamentarias y que integren los comités. Sabes, yo tenía que ir de un comité a otro, 7 en total. Eso no es normal. Necesitamos un miembro de la Knesset por comité para que puedas adquirir especialización y realmente ser capaz de supervisar el trabajo del gobierno. Los miembros de la Knesset necesitan más presupuesto, más poder, la capacidad de realmente convocar a ministros, convocar a servidores públicos. El primer ministro necesita tener una sesión de preguntas cada semana, no solo una vez cada varias semanas, cuando se reúnen 40 firmas y entonces se digna a venir y hablar con la Knesset. Necesitamos revivir la idea de que el primer ministro es el primer ministro, el primero entre los ministros, pero no una posición elevada mucho más allá de eso. Tienen que presentarse ante los comités, tienen que presentarse ante la Knesset, tienen que responder preguntas. Necesitamos eliminar por completo este terrible nivel de lo que se llama los suplentes condicionales del sistema noruego. Lo único que todavía les da poder a los miembros de la Knesset, incluso en una Knesset muy débil, es que no pueden ser despedidos. Los suplentes condicionales del sistema noruego, esa nueva clase de miembros de la Knesset que básicamente son incorporados a la Knesset. Cuando un ministro renuncia, pero el ministro puede regresar a la Knesset, en efecto, despedir a esos miembros de la Knesset crea una categoría inferior de miembros de la Knesset que pueden ser despedidos por los ministros. De verdad, no hay mayor humillación ni debilitamiento de la Knesset que ese nivel de los suplentes condicionales del sistema noruego. Así que esos son asuntos técnicos. Y en hebreo se llama chok, como chok norvegi. Pero en inglés suena un poco raro. Lo sé, sí suena así, ¿verdad? Viene de Noruega. Supongo que la inspiración es noruega. Es cuestión de cuando alguien se convierte en ministro, quién entra para tomar su lugar como miembro de la Knesset. Exactamente. Y el hecho de que sea condicional. Lo más importante aquí es si has creado una subclase de parlamentarios que pueden ser despedidos por el gobierno. Y eso es, quiero decir, no hay mayor humillación ni debilitamiento del cuerpo soberano. Eso tiene que desaparecer por completo. Supongo que tengo dos preguntas antes de volver a tu agenda más amplia, porque no quiero encasillarte en los temas que yo considero más interesantes necesariamente. Pero entonces, ¿cómo se ve el gobierno y el poder judicial cuando tienes un Knesset más fuerte? ¿Cómo cambian, verdad? Dos cosas. Sobre el tema del poder judicial, toda la idea de cómo nominas a los jueces y todo eso, si me permites decirlo, creo que uno de los mayores problemas de Israel es que demasiadas personas hicieron su carrera de derecho en Estados Unidos. Como resultado,
tienden a traer una cierta forma de pensar estadounidense sobre todos los temas de política electoral que no tienen absolutamente ninguna relevancia para Israel. Somos una democracia parlamentaria. Es bueno que seamos una democracia parlamentaria. Las democracias parlamentarias son las democracias más estables del mundo. Estados Unidos es la excepción y no la norma. Eso también tiene que ver con la Constitución. Como cito a Alan Dershowitz, quien dijo que si los estadounidenses de hoy tuvieran que escribir una constitución sabiendo todo lo que saben sobre cómo se interpretó su constitución, nunca podrían crear algo tan elegante. El sistema estadounidense, la relación entre el Congreso, el presidente, el poder judicial, cero, absolutamente cero relevancia para Israel. Entonces, una vez que queda claro que la Knesset es el lugar donde se debaten todos los temas de valores, en realidad importa mucho menos cómo se eligen los miembros de la Corte Suprema. La noción de diversidad, representación, que necesitan representar diferentes opiniones, diferentes puntos de vista, en lugar de diferentes. Las actitudes judiciales se vuelven irrelevantes porque su único trabajo es realmente juzgar de acuerdo con la ley. Pero la ley la hace la legislatura, así que eso se vuelve un tema mucho menos polémico. Los temas de valores regresan a la Knesset. Y de nuevo puedes mostrarlo con el tiempo. ¿Cuál es el problema? A veces, para evitar que la gente se altere emocionalmente por Israel, uso el tema del aborto. ¿Podrías decir que en 1973 Estados Unidos realmente, la Suprema Corte realmente hizo algo por las mujeres? Las mujeres, ya sabes, básicamente haciendo posible el aborto a nivel federal. Pero mira lo que pasó después. La comparación que hace una colega mía, la doctora Shimi Moore, es con Irlanda. Estados Unidos quedó atrapado durante los siguientes 50 años en el tema de la Corte Suprema. ¿Quién nomina? ¿Quién nomina? Ese se volvió el tema. ¿Quién va a revocar Roe contra Wade? Bla, bla, bla. Al mismo tiempo, un país muy conservador, Irlanda, pasó por el proceso parlamentario de debatir este tema. Y cuando el Parlamento básicamente eliminó cualquier prohibición, se aprobó con una gran mayoría y dejó de ser un tema polémico porque la sociedad pudo pasar por el proceso. Así que una de las cosas por las que también tenemos que pasar, y esto es lo que dije, no se puede legislar, no es algo técnico, es un etos, es aceptar que vamos a debatir nuestras diferencias en el Parlamento. Significa que todos los participantes en el Parlamento, de derecha e izquierda, necesitan reconstruir la capacidad de debatir, de convencer. Tenemos problemas en ambos lados. La izquierda tiende a ir a la Suprema Corte. La derecha tiende, especialmente en los territorios, a hacer cosas sin pasar por un acuerdo nacional. Hacen cosas sin nunca llevarlas a votación en la Knesset. Así que la idea es que tus rivales políticos son rivales políticos, no son enemigos. Necesitas convencerlos, necesitas usar argumentos, necesitas movilizarte, necesitas organizarte. Esos son músculos que en todo el espectro político necesitamos volver a ejercitar. Y es más probable que los volvamos a ejercitar volviendo a la indefensión aprendida si no tenemos alternativas. Por eso, uno de los mensajes como parte de una mentalidad soberana es que necesitamos tener claridad en los territorios. Y necesitamos tener claro que la Suprema Corte juzga de acuerdo a la ley, pero resolvemos nuestras diferencias de valores en la Knesset. Y por supuesto, con respecto al gobierno, dije lo que significa. El gobierno está sujeto a un intenso escrutinio por parte de la Knesset. No hay miembros condicionales de la Knesset. Los miembros de la Knesset tienen su poder independiente, tienen sus presupuestos, tienen la capacidad de convocar a ministros, tienen la capacidad de convocar a servidores públicos. Y el primer ministro en realidad tiene que ir a la Knesset mucho más de lo que le gustaría para hablar con los miembros de la Knesset y repetir su argumento una y otra vez. No solo de vez en cuando, porque él o quizá algún día ella es solamente primer ministro, no una figura por encima de los demás. Está bien. Bueno, solo quiero responder a una cosa que dijiste y luego me gustaría continuar. Am,
Mencionaste que era cero. Quiero decir, admito que soy completamente parcial ahí como estadounidense que fue a una facultad de derecho estadounidense. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que el equilibrio de poderes entre el Congreso, la presidencia y el Poder Judicial en Estados Unidos no está pensado para copiarse aquí tal cual. Y de hecho, tal vez algunos de los problemas que tenemos aquí hoy en día se deben a que, esencialmente, el Poder Judicial ha ido cambiando las cosas. De modo que a veces hemos empezado a pensar en esos términos en las discusiones sobre derecho y gobernanza. Sin embargo, diré que la tradición de libertad que inspiró esa estructura, que también puede aplicarse a otras formas de gobierno, incluidos los gobiernos parlamentarios, es algo que ustedes hacen de manera única. Quizás se aprende allá, y ciertamente no te expones a eso aquí en Israel. Así que discrepo. Por mucho que sea una gran admiradora de los padres fundadores y de la tradición liberal estadounidense, no es única. Muchos judíos serán los primeros, e incluso los estadounidenses serán los primeros en argumentar que ciertamente los padres fundadores estuvieron muy influenciados por la tradición hebrea judía y las tradiciones de la Ilustración europea. No es única. Y hay una razón por la que la Declaración de Independencia de Israel en realidad no utiliza términos extranjeros como democracia y habla sobre la visión de los profetas hebreos. Entonces, pero en términos de estructura, las estructuras relevantes para Israel son las democracias parlamentarias. Estados Unidos podemos hablar de nuevo sobre la libertad y todo eso. Eso está muy bien, pero también existe en otros lugares. En términos de estructura, la estructura estadounidense es completamente irrelevante. No, creo que en cuanto a la estructura estamos de acuerdo. Diré, mira, he tenido el privilegio de estar en aulas de derecho aquí en Israel, y en algunos momentos me he sorprendido bastante al escuchar algunas de las cosas que he oído, donde la libertad se presenta como enemiga de la igualdad, no en todos lados, pero sí con cierto número de profesores, y donde la libertad de religión se interpreta como libertad frente a la religión, y así sucesivamente. Así que, ya sabes, en realidad no necesito limitarlo a los Estados Unidos. Hablaré sobre la tradición anglosajona de la libertad, pero sí creo que tiene mucho que ofrecer y puede adaptarse. Y tienes razón, absolutamente, en que también se basa en fuentes hebraicas. Y ahora simplemente seguiré adelante. Pero solo quiero decir Una cosa más. sobre esto. Tengo un colega que escribió un hermoso artículo a modo de alegato, Shlomo Fisher, hace muchos años. Decía, los judíos estadounidenses son protestantes, los judíos israelíes son católicos. Y uno de sus argumentos es que gran parte de la incapacidad de los judíos estadounidenses e israelíes para discutir ciertos temas es que la tradición judía estadounidense se basa en la visión protestante de la religión que sustenta la libertad y cosas por el estilo. Mientras que la tradición israelí se basa mucho más en la francesa, anticlerical, esencialmente proveniente de los países católicos, que ve la libertad como fruto de la rebelión contra el dominio clerical, contra la religión en su sentido estructural y clerical. Entonces, sí, otra cosa que hay que entender es cuánto el sionismo e Israel provienen de una tradición europea diferente sobre lo que significa la libertad y cómo se garantiza la libertad. No, ciertamente tiene esas corrientes muy marcadas, aunque por supuesto también empezamos siendo socialistas. Así que hemos estado avanzando, hemos estado mejorando desde hace tiempo. Am, Creo. Bien, continuaremos esto fuera del aire. Así que quiero llegar a tu punto sobre quiénes forman parte del cuerpo político, ¿verdad? Y eso realmente nos lleva, creo, tanto al tema del servicio o los beneficios por el servicio, que estoy segura aplica a los jaredíes. No sé si aplica a los árabes de Israel, pero ya ahondarás en eso. A todos, a todos, a todos. Bien. Así que háblame sobre cómo se ve eso también, porque como estamos viendo ahora con los jaredíes, a pesar de que tenemos una escasez de mano de obra y a pesar de que tenemos un déficit económico, si no logramos que una buena parte de esa sociedad se integre a la fuerza laboral, veo dificultades en ambos lados. Obviamente, los jaredíes y cierto porcentaje de los jaredíes están haciendo que sea muy difícil para la sociedad israelí, punto, y se niegan a prestar servicio de cualquier tipo, además de manifestarse y bloquear carreteras.
Y esa es una parte del problema. Por otro lado, hay algo que de alguna manera llamó mi atención. Creo que ayer hubo 5 miembros del Consejo de Educación Superior de Israel que renunciaron tras la aprobación de una ley que aún no he leído, lo admito. Y tú probablemente estés mucho más familiarizada con esto, pero esencialmente parecía permitir programas segregados por género dentro de las universidades. Y hubo un gran alboroto por esto. Y esto me parecía algo que probablemente necesitarías si quisieras integrar a los jaredíes o personas de una postura religiosa muy estricta. Quiero escuchar tus opiniones sobre cómo debería ser el futuro en relación al servicio militar obligatorio y, tal vez, si acaso, alguna consideración hacia la cultura de la sociedad jaredí. Así que primero empecemos con la idea de la sociedad jaredí en Israel. La sociedad jaredí en Israel es una creación que comenzó en los años 80. No tiene nada que ver con la Torá, las mitzvot ni la tradición. Es el resultado de un sistema de incentivos perverso e increíblemente generoso en el sentido de que es muy costoso del Estado sionista. Así que la idea de que esto es una especie de forma de vida antigua está completamente desvinculada de cualquier realidad empírica. Comenzó en los años 80 y creció hasta sus medidas y tamaño actuales gracias básicamente a lo que sucede cuando te involucras en ello. La total desviación del muy generoso estado de bienestar israelí hacia el apoyo de esa forma de vida. Así que la manera es muy simple. No estoy discutiendo el reclutamiento de los jaredíes, no estoy discutiendo su forma de vida, no creo que sea el papel del Estado hacerlo de una manera u otra. Mientras Israel sea un país pequeño que tiene que luchar, necesita que la gente sirva. Y lo que proponemos es muy simple, muy igualitario e inclusivo. Todos los israelíes de la edad adecuada. Y cuando digo todos, es todos. Mujeres, hombres, judíos de todo tipo, árabes, recibirán una notificación de reclutamiento a la edad adecuada. Todos tienen que ir al Bakum, al centro de reclutamiento, estar bajo la ley militar israelí, ponerse el uniforme. La palabra en inglés aquí es muy instructiva. Uniform. Tienen sus habilidades individuales. Esta escrita. Luego, cuando necesitan ir a Miyun, cuando necesitan ser asignados según las necesidades del servicio israelí, esto será para todo, desde el servicio militar hasta la agricultura, la atención médica y la educación. Y como resultado, dos cosas se vuelven inmediatamente claras. No hay necesidad de darle a nadie un petur, nadie necesita una dispensa. Silva, todos pueden hacer algo por el colectivo, siempre hay algo que hacer. 2. No hay necesidad de hacer ninguna concesión especial. Aquí comparto mucho la visión de Ben Gurion. Kashrut básico, Shabbat básico, eso es todo. Es una pelota. Se estableció la exención jaredí desde un principio. Sí, lo sé, pero sí, no fue hasta el gobierno de Begin cuando realmente se quitaron todas las restricciones y realmente comenzó el proceso. Antes de eso, podías ser jaredí, podías servir, muchos lo hicieron, trabajabas, pagabas impuestos, en realidad podías ser jaredí y hacer todas esas cosas. Por eso estoy en contra de hacer concesiones especiales. Todo esto es de manera individual. Una de las cosas impactantes de la vida jaredí es que no interactúan con el Estado de Israel. Todo pasa por intermediarios en todo. Así que elimina a los intermediarios. El Estado trabaja directamente con las personas y se maneja de manera individual. Si un jaredí, mi ejemplo favorito es este, si un jaredí sufre una crisis nerviosa al ver a una mujer a 3 kilómetros de distancia, lo asignarán a recolectar aguacates. Si un jaredí, y muchos de ellos formaron parte de la Neset conmigo, es perfectamente capaz de sentarse junto a una mujer y tener una discusión racional, puede tener un servicio más significativo. Pero la idea de que se deben hacer concesiones, absolutamente no. Tú esto lo haces como individuo. Si tienes problemas reales, entonces te asignarán a un lugar donde los sufras menos. Pero que todo el sistema deba adaptarse a particularidades que surgieron en las últimas décadas, absolutamente no.
No, no creo que todo el sistema en este momento. O sea, sí. O sea, por ejemplo, digamos, tropas segregadas por género o algo así, como unas específicas. De nuevo, Los programas académicos sí tienen programas específicos. Esto no son programas específicos. no lo vuelvo a decir. Yo los he visto en la Knesset. Si no eres capaz de eso, entonces de nuevo puedes hacer otro tipo de servicio. Todos van a servir, pero esto es individual, esto no es colectivo. La idea de que tenemos sectores colectivos que median su relación con el Estado, creo que es una abominación que debe desaparecer. Si como individuo no puedes manejarlo, entonces como individuo harás un servicio que, ya sabes, como dije, verás aguacates de la mañana a la noche y está bien. Pero no puedes exigir que todos se adapten a eso, de nuevo, en una forma de vida particular que es bastante reciente y que solo ha surgido como resultado de la benevolencia del Estado sionista. Así que absolutamente no. La idea es que se elimina al intermediario, no hay sectores. Solo existe Israel y los ciudadanos israelíes y todos están invitados a servir. Y por supuesto, si te niegas, te comparo con el hijo malvado en la Agadá. Si después de que te han dado todas las opciones, desde aguacates hasta, ya sabes, el servicio militar, si aún así te niegas, entonces es tu responsabilidad. Eres el hijo malvado de la Agadá. Eres la persona que dijo, esto es tuyo, no mío. Muy bien. No recibes nada del estado de bienestar israelí en la medida en que necesites algún servicio. Tendrás que pagar el costo total y absoluto de esos servicios. Entonces, hagámoslo. Voy a hacerte, creo, dos preguntas más, si me lo permites, y trataremos de concluir. No porque no haya varias conversaciones que has planteado ahora, sino porque, ya sabes, es un solo programa. Ojalá pueda tenerte de vuelta y entonces podamos enfocarnos en algunas de estas cosas. Quería dar como un panorama general. Y espero poder hacer esto también con otros miembros o personas que están participando en la contienda, porque sí me gusta llegar al fondo de las ideas de las personas. Y como sabes, el ciclo político israelí es básicamente letal para cualquier tipo de discusión realmente sustantiva. Y te felicito por eso. También te felicito. Hablemos por un momento, ya sabes, esta idea de que todos vayan al ejército obviamente se basa en algún otro fundamento cultural. Y una de esas cosas es que dentro de Israel hay educación universal en el idioma hebreo. No sé si los espectadores realmente entienden hasta qué punto el sistema educativo está actualmente fragmentado tanto en contenido como en idioma. Y quizá deberías describir el problema que intentas resolver ahí y cómo crees que esto lo soluciona. Sí, el sistema educativo israelí está dividido en varios sistemas, dos de los cuales son el sistema escolar árabe y los diferentes sistemas escolares jaredíes. En general son sistemas que están financiados por el Estado de Israel, pero que no son supervisados adecuadamente por él. Y estructuralmente educan a sus miembros en una actitud de hostilidad hacia el Estado y la colectividad, hasta el punto de que, como dije, obtienes lo que pagas. Y la idea es que, de nuevo, una mentalidad soberana, una que no huye de los problemas, una que los trata desde la raíz. De nuevo, puedes tener diferentes escuelas con diferentes versiones, pero tiene que haber una noción. Y de nuevo, este es el ideal republicano muy europeo que ya casi no existe en Europa. Pero la idea de que una nación se crea a través de su educación. Sabes, mucha gente me culpa, me acusa de intentar revivir las ideas de Ben Gurion tanto en el sistema educativo como en el militar. Como formar el colectivo, como formar la nación, como formar la conciencia nacional y colectiva. Y es una acusación que acepto con gusto. Sí, eso es exactamente lo que siento que debemos hacer. La única diferencia es que ahora mi opinión es que esto debe estar abierto para todos. La invitación es para que todos participen. Y la idea, por lo tanto, es que Israel debería permitir y financiar solo un tipo básico de educación. Como dije, nacional sionista. Sí puede ser árabe y musulmana y sionista. Lo digo para nuestros enemigos. Lo digo dentro de Israel y en el idioma hebreo. Eso tiene que ser la base para todas.
Luego puedes agregar presupuestos estatales, presupuestos locales. Quieres árabe, quieres Guemará, quieres lo que sea, pero solo después de que se haya creado la base. Un Estado soberano normal no financia sistemas educativos que estructuralmente crean egresados hostiles al Estado y a la colectividad. Bueno, vamos a continuar ahora. Desafortunadamente, por el momento es solo una pregunta, pero vamos a continuar ahora con este tema tan importante de intentar que los palestinos, por un lado, reconozcan el sionismo y por otro, que descarten su cultura actual de terror y odio hacia los judíos. He visto varios podcasts en los que hablas sobre la necesidad de esto y explicas, creo que de manera sumamente elocuente, simplemente el grado de imprudencia al dejar que esto creciera durante tanto tiempo, al subsidiarlo durante tanto tiempo y al apaciguarlo durante tanto tiempo. Y, sabes, sé que tú misma has cambiado en ciertos aspectos porque estabas en el gobierno como asesora en el momento de la desconexión y ya sabes, realmente creo que tú presentaste uno de los mejores argumentos en inglés que he visto hacer a una israelí. Lo que no entiendo es cómo ves que ese proceso ocurra de manera concreta y qué políticas deben implementarse aparte de, ya sabes, digamos, cortar la ayuda, que eso ha surgido mucho. De nuevo, es más sobre cómo llegamos ahí. Entonces, ¿cuál es la hoja de ruta? Así que ya sea a nivel nacional o internacional, o con nuestros enemigos y especialmente con lo que he llegado a llamar palestinismo, realmente lo creo. Sin harina no hay Torah, o sea, las ideologías no operan en el aire, son financiadas. La gente es adoctrinada, la gente está en las escuelas, como puedes verlo con el palestinismo. Hay una película llamada Anra, un documental que la gente puede ver en línea hecho por Kanahat Isra. Está basado en los libros La Guerra del Retorno y Retorno de Octubre. Y realmente muestra, una vez que lo ves, en realidad se vuelve muy claro qué es lo que necesitas deshacer. Básicamente tienes que deshacer todo eso. Necesitas eliminar el combustible, el financiamiento, el sistema educativo, las organizaciones como la UNRWA que permiten la legitimidad que la gente en Gaza de alguna manera sean refugiados de Palestina, que un abogado de clase media viviendo en Ramallah de alguna manera sea refugiado de Palestina. Ahora, lo increíble es que mucha gente piensa que escucha lo que digo, y yo hablo de que el palestinismo se basa en tres temas: el retorno, la condición de refugiado y la UNRWA. Y mucha gente escucha eso y piensa, esto no es nada impresionante, eso es todo, esa es la historia. Y una de las cosas que me frustra es que dejen de pensar en sus propios términos. Piensa en lo que les importa a ellos y ataca lo que les importa a ellos, no lo que tú crees que importa. Y lo que les importa a ellos es la condición de refugiados, ah, el retorno y la UNRWA. Eso es lo que les importa. Así que puedes contarte una historia de que no importa tanto, pero para ellos importa muchísimo. Y no lo estamos atacando y definitivamente no lo suficiente. No estamos movilizando nuestros recursos diplomáticos, políticos y financieros para librar esa batalla y dejarlo claro. En Gaza he presentado un plan desde el principio. Divide Gaza en dos secciones al menos, una Gaza de guerra y una Gaza de paz. Empieza a tratar a los palestinos como adultos. De nuevo, es un tema de mi vida. Estoy en contra de la indefensión aprendida. No hay personas que hayan sido más consentidas, alimentadas y que hayan caído más en la indefensión aprendida que los palestinos. Es una tragedia para ellos. Es una tragedia. Para nosotros basta. Y la manera de hacerlo es crear un sentido de elección y autonomía. Ellos quieren dedicar sus guerras a destruir el Estado judío. Está bien, entonces no les debemos nada. Creen esa gasa de guerra, reconéctenla con Egipto, córtenla de Israel y digan que quieren estar en guerra con nosotros. Está bien, pero no les debemos nada. Pero iremos más allá, ya sabes, inspirados por los estadounidenses en Japón, los aliados en la Alemania nazi. Crearemos una zona llamada Gaza de Guerra o de Paz y para entrar en la Gaza de Paz. Para ser elegible para construir, para crear, tienes que ser eliminado de las listas de la UNRWA. Como refugiada palestina, tienes que dejar en claro públicamente que rechazas cualquier idea de un derecho de retorno. La UNRWA no estará ahí.
Y a veces la gente me dice algo, pero nadie estará de acuerdo. Yo digo, está bien, entonces estamos. Tenemos un lugar claro con el que estamos constantemente en guerra. Y al menos nosotras. No damos nada y no construimos nada y no le damos combustible ni oxígeno a nuestros enemigos. Pero de nuevo, todo empieza por tratar a las palestinas como adultas, tomar en serio sus palabras y darles una verdadera opción. ¿Terminar su guerra de un siglo contra el sionismo o sufrir las consecuencias? Pero hemos sido parte de un mundo que repetidamente les ha permitido evadir las consecuencias. Así que yo supongo que solo queda una última pregunta y ya me están diciendo que cierre, así que yo ni siquiera puedo mentir sobre esto y hacer otra más. Pero también eres muy clara cuando das entrevistas, al menos cuando yo te pregunté, te presentas como una mujer de izquierda y lo has hecho. Has creado Oz como algo que, según dices, supera las distinciones entre izquierda y derecha y piensas que personas tanto de izquierda como de derecha pueden identificarse con ello. Y me pregunto, ¿eso cómo lo reconcilias? ¿Cómo concilias esas dos cosas? Es decir, ¿la distinción entre izquierda y derecha sigue siendo importante? ¿Qué es lo que te hace de izquierda en lugar de cualquier otra cosa? ¿Qué ha pasado en el panorama político israelí con respecto a estas categorías en los últimos años? Y luego voy a tener que desearte suerte y esperar tenerte de vuelta en otra ocasión. Claro, siempre es un gusto regresar y tener conversaciones sustanciales. Y tienes razón, necesitamos tener más de ellas. Simplemente a menudo me he descrito a mí misma como una mujer de izquierda, porque muchas personas cuando escuchan lo que digo sobre el palestinismo, sobre el hecho de que todos ellos, casi sin excepción, están unidos detrás de una ideología de destrucción, dicen que esto es increíblemente de derecha y en muchos sentidos es para obligar a las personas a romper con las categorías. Uso eso casi como una herramienta para obligar a las personas a escuchar realmente el contenido en vez de hacerlo de inmediato, lo cual es muy humano. La gente quiere encasillarte de cierta manera y yo les diría sobre temas de religión y Estado. Ya me has escuchado aquí, servicio universal, cosas así. No sé cómo lo llamas de izquierda, temas de derechos para todos, libertad, la importancia del laicismo. Soy muy, se podría decir, de izquierda, pero cuando me escuchas hablar sobre el palestinismo, sueno muy de derecha. Y he estado usando eso para al final obligar a la gente a llegar a un punto. Como dijo recientemente una mujer, dijo, en realidad no puedo ubicarte. Tú no eres de derecha, no eres de izquierda, ni siquiera eres del centro porque en realidad estás diciendo algo, dijo ella. Existes en otra dimensión. Y en un momento lo acepté y básicamente dije, mira, Oz realmente existe como un partido con ideas. Incluso lo que hablamos sobre temas judiciales que atraviesan cualquier noción de derecha e izquierda, y es por dos razones que creo que Israel necesita mucho ahora. A, realmente creo que necesitamos hablar sobre el fondo y las divisiones en bloques, y sobre derecha, izquierda, y sobre sí, Bibi, no, Bibi. Han matado cualquier noción de un discurso político serio y de fondo para nuestro perjuicio. Así que primero trato de hacer el esfuerzo de liberarme de eso. Es difícil, todos quieren meterte de nuevo en una caja y yo trato de resistirme a eso. No es fácil, pero también es parte de la batalla. Y eso es con lo que empecé, una de mis mayores fortalezas, y en esto creo que soy única. Coalición, oposición, cualquier partido político, es eso. Entiendo la guerra de narrativas, información y conciencia de una manera que no he visto que nadie más entienda. Ciertamente no a tiempo y definitivamente no lo suficiente como para tomar las acciones correctas adecuadamente. Ha sido la única cosa sobre la que advertí a la gente con anticipación, ya sabes. Es una de las razones, y lo voy a juntar todo, por las que no logro emocionarme. Durante la época de la reforma judicial, un lado decía, si no aprobamos la reforma, Israel es una dictadura. El otro lado decía, si aprobamos la reforma, Israel es una dictadura. Y yo dije, y mientras ustedes dos discutan, somos una democracia. Y me enfoqué en los palestinos en Gaza, donde todos me decían, no es suficiente, no lo hagas, es estúpido, no es importante. Así que mi papel, y vuelvo al principio, es ser el único partido que observa lo que está pasando afuera, que ve la tormenta que se avecina, que se moviliza por ello, que actúa para que entonces dentro de Israel podamos seguir discutiendo.
Ojalá la discusión continúe por mucho tiempo. Te deseo suerte, no estoy segura. También existe en este momento, ya es oficial. Absolutamente. Es un partido registrado. Está bien, bueno, entonces te deseo suerte. Espero que podamos continuar esta conversación, tú y yo, y también espero con ansias el resto de la serie. Muchas gracias por tu tiempo y gracias. Gracias.